volvemos un poquito al principio. Por lo tanto, esto de enfrentar lo que nos sucede a través de la carencia que deja el final, desde el punto de vista del yo humano, se puede presentar una dificultad astronómica. Porque exige todo lo que dijimos anteriormente. Sin embargo, desde el punto de vista de la autoconciencia, es una tarea. Nada más, nada menos. Una tarea. Y la autoconciencia realiza las tareas. Entonces vamos a ver lo siguiente. Vamos a ver que hay muchas actitudes posibles. Cuando el yo humano enfrenta el final, tiene esos movimientos de energía que ya hablamos, el retroceso, el reemplazo, el mejoramiento. No es cuestión aquí de positivizar el final. Hacer positivo, positivizar el final. No es esa la cuestión. Tampoco es decir al mal tiempo buena cara o cualquier otro dicho, refrán, aforismo, el nombre que le quieran poner, que implique tapar el final. Nada de eso. Nosotros, ante la carencia, cuando el final ha sucedido, en lo que perdimos, no necesitamos una solución. No necesitamos eso que es un parche, una bandita, ¿cómo le dicen? Una bandita curativa. No necesitamos algo que tape el final, lo oculte, lo haga desaparecer. No lo necesitamos. Necesitamos la autoconciencia. Necesitamos la autoconciencia como un cambio de perspectiva. Ver el final desde la perspectiva de la autoconciencia. Ya vimos cómo ver el final, el inicio, la presentación, los signos, la inevitabilidad del final desde la autoconciencia. Vimos cómo vivir el final desde la autoconciencia. ¿Sí? Vimos esos procesos, ese entendimiento, vimos las herramientas de la autoconciencia como la observación. Una de las herramientas como la observación. Pero que es el primero y que nos lleva a desarrollar, porque en este sentido la autoconciencia es muy amplia, pero sin embargo es muy orgánica. Y como les dije, la observación, el primer aspecto de la autoconciencia que podemos llegar a alcanzar desde nuestro yo humano. Y sin embargo, no es el único, como ya expuse recién. La observación, siendo parte de la autoconciencia, nos permite alcanzar el resto de la autoconciencia. Nos sitúa dentro de la autoconciencia y la autoconciencia es total, es perfectamente orgánica y es dentro de sí absoluta en todas sus facetas. Al observar y ejercer una de las facetas de la autoconciencia, tenemos acceso a todas las facetas de la autoconciencia. Una de las que les dije recién es la realización. Ahora,
ver la ausencia, la carencia desde el punto de vista de la autoconciencia, nos permite dejar atrás el final. ¿Cómo? Realizando esto que dijimos y que es el objetivo de esta sección. Aprendizaje, soltar y dejar ir. A través del uso de la autoconciencia podemos realizar esas acciones. La nueva perspectiva, la nueva forma de funcionar. Ahora vamos a considerar lo siguiente. Tenemos el final. Tenemos la pérdida. Tenemos la carencia. En este mundo humano donde nosotros vivimos, nada es unidimensional. Todo lo que sucede, todo lo que existe, tiene dos caras. Tiene dos polos, dos extremos. Uno de los ejemplos más claros que pude conseguir de los dos polos. Dentro de nuestro planeta Tierra, que es todo el mundo que conocemos, o es la mayor parte del mundo que conocemos, el único mundo al que tenemos acceso, porque solamente los astronautas han sido capaces de tener acceso a otro mundo. Y con esto digo los astronautas que están en la Luna, porque hay astronautas que salen de la atmósfera de la Tierra pero no tienen acceso a otro mundo. Para todo el resto, al mundo que tenemos acceso nosotros es este planeta. Y este planeta nos muestra en esta imagen los dos polos, de manera contundente e ineludible, en una experiencia que es inmemorial para toda la humanidad y es perenne y consistente a lo largo de todas nuestras vidas como seres humanos. El día y la noche. Son dos polos ineludibles. Y los estamos viendo. Son absolutamente diferentes. En una infinidad de sentidos. Y suceden. Los vivimos, los experimentamos cada día. Este principio, esta característica del universo en el que vivimos, este fundamento del universo que vivimos, está explicado en un libro que cito en la bibliografía del libro Finales, y que por lo tanto es bibliografía de estas exposiciones, y que también nombré en las premisas de las exposiciones. Las premisas están en la primera lista de reproducción de YouTube. Nombradas como premisas y someramente explicadas, pero entre paréntesis, trataré o buscaré cómo realizar exposiciones completas acerca de estas premisas porque son muy importantes. Cierro paréntesis. Y hay un texto que se llama El Kybalion, donde se explaya este fundamento de los dos polos de todo lo existente en nuestro universo. Dentro de los 7 principios expuestos en el Kybalion, los 7 principios que fundamentan y en los cuales funciona nuestro universo, se conoce como el principio de la polaridad. Entonces, de acuerdo al principio de polaridad, existe en el proceso del final un extremo, que ya lo vimos, es la pérdida. Pero inevitablemente, también, en el mismo momento en que se produce la pérdida, existe la ganancia.
percibimos la pérdida que nos causa todo lo que ya vimos. Desde el punto de vista de la autoconciencia, encontramos también que existe una ganancia. Viceversa, si existe una ganancia, también vamos a percibir que existe una pérdida. Sea cual sea, donde está uno, está el otro. Comienzan a existir en el mismo momento y son inseparables. La que vemos es tan real como la que no vemos. La que no vemos es tan real como la que vemos. Ahora, como complemento de esto, vamos a ver otra característica de nuestro mundo real. Muchas veces, muchísimas veces, para que algo comience a existir, o tal vez, si se quiere, cobre relevancia, entre dentro de nuestro foco, lo podamos percibir más fácilmente. Tiene que haber una desaparición de otro algo previamente. Como vemos en esta imagen corresponde a una flor de azahar, o la flor de la planta del limón. La flor de la planta del limón debe dejar de existir. La flor se marchita, deja de existir, y en su lugar aparece el botón que luego se transformará en el limón. Para que exista un limón, una flor de azahar debe dejar de existir. Ese proceso es tan real que, si prestan un poquito de atención a esta imagen que hay en pantalla, van a ver que, además del limón que está en primer plano, en segundo plano, y un poquito hacia la derecha, están las flores del limonero. El proceso de la pérdida y la ganancia son ineludibles, coexistentes y patentes. Y entonces vemos a través de esto que con una pérdida siempre hay una ganancia.